Morí aquí mismo, en esta cocina. Mi sangre cubría las baldosas, pero hasta ahora sigo aquí, porque no puedo perdonar a quien me llamó su esposa. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Hubo un tiempo en que creí tenerlo todo, una casa sencilla, un hijo al que adoraba y un hombre que, al principio, juró amarme hasta el final de los días. Recuerdo las tardes en las que cocinaba con el corazón lleno de esperanza, esperando que él regresara del trabajo. El sonido de los cubiertos, la risa de mi pequeño, esos eran los momentos que me daban fuerza para seguir. Pero la felicidad, cuando es frágil, se rompe con facilidad. Y la mía se quebró lentamente, gota a gota, cada vez que él llegaba con el olor a alcohol impregnado en la ropa. Al principio eran palabras duras, insultos que intentaba ignorar. Yo me decía, es solo el cansancio, es el estrés, mañana será diferente. Pero no lo fue. Cada día se volvía más oscuro. Las promesas de amor se transformaron en gritos. Los abrazos se convirtieron en golpes. Y yo seguía callando. ¿Por qué? Porque tenía miedo, porque quería proteger a mi hijo, porque aún guardaba la esperanza de que él cambiara. No saben cuántas noches me acosté llorando en silencio, cuidando que las lágrimas no despertaran a mi pequeño. Él dormía tranquilo, mientras yo escondía los moretones con mangas largas y sonrisas forzadas. La cocina, que antes era mi refugio, se convirtió en una prisión. Cada plato que servía llevaba un nudo en la garganta, un temor en el corazón. Nunca sabía si aquella noche terminaría con una cena en paz o con el sonido de un golpe contra la mesa. Y sin embargo, había instantes en los que lo veía sonreír, instantes breves en los que recordaba al hombre que alguna vez me prometió el cielo. Esos momentos me mantenían viva, aferrada a una ilusión rota. No era una vida, era una condena disfrazada de hogar. Y yo seguía ahí, atrapada entre el miedo y el amor, entre el deseo de huir y la esperanza de que algún día él volvería a ser el hombre del que me enamoré. Pero ese día nunca llegó. Al contrario, cada segundo que pasaba me acercaba más a la oscuridad que hoy me consume. Cada día, la ilusión se deshacía un poco más, y cada noche, el infierno se abría frente a mí. Él llegaba con el olor penetrante del alcohol impregnado en la piel, con la mirada perdida, con los labios resecos murmurando maldiciones. Yo podía escuchar sus pasos tambaleantes antes de que abriera la puerta, y mi corazón se encogía. Sabía lo que vendría después. Sabía que mi silencio no bastaría para detener la tormenta. Al principio eran gritos, palabras que me cortaban más que un cuchillo. Me llamaba inútil, estorbo, carga, y yo, con la voz temblorosa, trataba de calmarlo. Pero cuanto más callaba yo, más fuerte se hacía su furia. Recuerdo una noche en particular. El viento soplaba fuerte, y las ventanas rechinaban como si la casa misma presintiera lo que estaba por ocurrir. Él entró golpeando la puerta, los ojos rojos, con la botella aún en la mano. Mi hijo se escondió detrás de mí, abrazando mi falda con fuerza. Yo temblaba, pero no por mí, sino por él, por mi pequeño. «Quítate de en medio», gritó él. Y yo, como tantas veces, obedecí. Me aparté, tratando de no provocarlo, pero el diablo que llevaba dentro no necesitaba excusas. El sonido de vidrio rompiéndose llenó la cocina. Había lanzado la botella contra la pared. El líquido pegajoso se deslizó hasta el suelo, mezclándose con mi miedo. Él me empujó, y caí contra la mesa. Sentí un ardor en el brazo, pero me levanté de inmediato. No podía mostrar debilidad. Esa fue la primera vez que vi el brillo del cuchillo en su mano. El mismo cuchillo que tantas veces usé para cortar verduras, para preparar las comidas. Ahora brillaba bajo la bombilla parpadeante, convertido en un arma. «¿De qué sirve que cocines? ¿De qué sirve que respires?», murmuraba entre dientes, arrastrando las palabras. Yo lo miraba, con los ojos llenos de lágrimas, suplicando en silencio. No quería gritar. Si gritaba lo enojaría más. Si lloraba, lo provocaría. El miedo me enseñó que el silencio era mi única defensa, pero esa noche el silencio no bastó. Él levantó el cuchillo, lo bajó de golpe contra la mesa,
a un par de centímetros de mi mano. El filo vibró, hundiéndose en la madera. Mi hijo gritó desde la esquina, y yo sentí que algo dentro de mí se rompía. No era la primera vez que amenazaba con matarme, pero esa noche sus ojos no eran los de un hombre borracho, eran los ojos vacíos de un asesino en potencia. Y yo supe que ya no había regreso. Desde aquel momento, cada día fue un suplicio. No era solo el miedo a los golpes, era el miedo a que cualquier instante fuera el último. Cocinar se convirtió en un acto de supervivencia. Caminar por la casa era como atravesar un campo minado. Cualquier palabra podía detonar su ira. A veces lo escuchaba hablar solo en la sala, murmurando cosas que no entendía. Otras veces se quedaba mirándome fijo, con una sonrisa torcida, como si ya estuviera planeando cómo acabar conmigo. Mi hijo me preguntaba, «Mamá, ¿por qué papá está enojado?». Yo le acariciaba el cabello, fingiendo una calma que no sentía, y le respondía, «No pasa nada, hijo, solo está cansado». Pero en mi corazón sabía que lo estaba preparando para la tragedia. ¿Sabes qué es lo peor? Que todavía lo amaba. Sí, incluso entonces, porque el amor, cuando está encadenado al miedo, se convierte en veneno. Y ese veneno corría por mis venas todos los días. Una tarde, mientras lavaba los platos, pensé en huir. Imaginé tomar a mi hijo de la mano y escapar. Pero, ¿a dónde iba a ir? No tenía dinero, no tenía a dónde volver. Y la sociedad, ¿quién iba a creerme a mí, una mujer golpeada, contra las palabras de un hombre respetado en el barrio? Así que me quedé a esperar. Y la espera fue el inicio de mi condena. La pesadilla no empezó con un cuchillo, empezó con un silencio roto, con un vaso lanzado al suelo, con un niño escondiéndose detrás de una puerta. La pesadilla comenzó el día en que dejé de ser mujer para convertirme en sombra, en un fantasma vivo en mi propia casa. Y cada día, cada insulto, cada golpe, cada mirada cargada de odio, fueron clavos en el ataúd que él estaba construyendo para mí. Un ataúd que, tarde o temprano, me estaría esperando en esa misma cocina. Esa noche, el aire estaba más pesado que nunca. El viento golpeaba las ventanas y las sombras parecían moverse por las paredes. Yo lo sentía, algo iba a pasar, algo irreversible. El reloj marcaba casi la medianoche cuando escuché la llave girar en la puerta. Mi corazón dio un salto. Cada noche era una ruleta rusa. ¿Vendría tranquilo o vendría convertido en bestia? Y esa noche, el destino decidió que viniera como demonio. El olor a alcohol entró antes que él. Tropezó con la mesa del comedor y lanzó una carcajada hueca. Sus ojos, Dios mío, sus ojos brillaban con una furia inhumana. Mi hijo corrió a esconderse en su cuarto, y yo me quedé petrificada en la cocina, con el delantal aún puesto. ¿Otra vez cocinando?, gruñó tambaleándose. ¿De qué sirve cocinar si esta casa apesta a fracaso? No respondí. Aprendí que el silencio era mi único escudo. Pero esa noche, el silencio no lo calmó. Agarró el mantel de la mesa y lo jaló con fuerza. Los platos volaron, estrellándose contra el suelo. El sonido del vidrio rompiéndose resonó como un presagio de muerte. Yo di un paso atrás, instintivamente, pero él ya había cruzado la línea que separaba la cordura de la locura. Su respiración era pesada, sus manos temblaban, y entonces lo vi, el cuchillo. Ese mismo cuchillo de cocina que tantas veces sostuve para alimentar a mi familia, ahora brillaba como un verdugo en sus manos. «Eres un estorbo», murmuró con voz rasposa. Ni mujer, ni madre, nada. Sentí que mis piernas se debilitaban, pero no podía dejarme caer. Tenía que resistir, tenía que ganar tiempo, al menos para que mi hijo no viera lo que estaba por pasar. «Por favor», susurré. Apenas me reconocí a mí misma en esa voz quebrada. Él soltó una carcajada que me heló la sangre. Un trueno retumbó afuera, como si el cielo mismo protestara. Y en ese instante, la cocina dejó de ser un hogar, se convirtió en una celda de tortura. Avanzó hacia mí, levantando el cuchillo. Yo retrocedí hasta sentir la pared fría contra mi espalda. No había salida. El filo brilló a centímetros de mi rostro. Podía ver mi propio reflejo en la hoja, un reflejo lleno de miedo, de impotencia. Cerré los ojos.
Recordé la primera vez que me tomó de la mano, años atrás, cuando juró que me cuidaría siempre. Recordé el nacimiento de nuestro hijo, las promesas, las sonrisas. Todo se desvaneció en un instante. Ese hombre ya no existía. Frente a mí solo estaba un monstruo. El primer golpe no vino del cuchillo. Fue su mano, dura, brutal, contra mi rostro. Caí de rodillas, y el sabor metálico de la sangre llenó mi boca. Pero no tuve tiempo de reaccionar. El cuchillo bajó, rápido, directo contra mí. Logré moverme, y la hoja se clavó en la madera, a escasos centímetros de mi brazo. El sonido del filo hundiéndose en la mesa aún me persigue, aún aquí, en esta eternidad de sombras. Mi hijo gritaba desde la habitación: «Mamá». Esa voz fue lo único que me dio fuerzas. Me levanté, tambaleante, y traté de correr hacia él. Pero una mano me jaló del cabello y me arrojó contra el suelo. El cuchillo volvió a levantarse. En ese instante, el tiempo se detuvo. Pude ver el odio en sus ojos, el sudor recorriendo su frente, la furia que lo consumía. Y yo entendí, ese sería mi final. El filo entró en mi piel. El dolor fue tan intenso que me arrancó un grito ahogado. Sentí el calor de mi sangre correr por mi pecho, empapando mi ropa. El mundo giró, se oscureció, pero incluso en ese momento no lloré por mí, lloré por mi hijo. Mis últimas fuerzas las usé para mirar hacia la puerta de su cuarto, esperando verlo una última vez, esperando que no saliera, que no viera el horror, y entonces todo se volvió silencio. El cuchillo cayó al suelo, yo también. El frío del piso me envolvió y mis ojos se nublaron. Pero lo peor no fue el dolor, lo peor fue escuchar su respiración tranquila, como si nada hubiera pasado, como si matar a la mujer que una vez dijo amar no fuera más que un acto común. Mis últimos latidos fueron un lamento, no por mi vida, sino por la inocencia de mi hijo, rota para siempre. Y así, en esa cocina, entre gritos ahogados y vidrios rotos, mi existencia terminó. Pero mi historia apenas comenzaba, porque aunque mi cuerpo quedó inerte sobre el suelo, mi alma, se negó a marcharse. El frío del suelo me recibió como un abrazo de la muerte. Podía sentir cómo la vida se me escapaba gota a gota, al mismo ritmo en que mi sangre se deslizaba por las baldosas. Cada segundo era un filo invisible cortando los hilos que me mantenían atada a este mundo. El dolor, al principio, fue insoportable, un fuego ardiente que me atravesaba el pecho. Pero poco a poco, ese fuego se transformó en hielo, y entendí que mi cuerpo estaba cediendo, que ya no podía sostenerme más. Mi respiración era un lamento. Cada inhalación se convertía en una batalla, cada exhalación en una despedida. Los sonidos a mi alrededor se volvían distantes, como si alguien bajara el volumen del mundo. Ya no escuchaba claramente los gritos de mi hijo, ni los pasos de mi verdugo. Todo se mezclaba en un eco lejano, en un murmullo de sombras. Mis ojos buscaban desesperadamente una última imagen que guardar. Vi la puerta del cuarto de mi hijo, apenas entreabierta, y sentí la necesidad de llamarlo, pero mis labios apenas podían moverse. «Hijo», susurré, o al menos eso intenté. La palabra nunca salió completa. Se quedó atrapada en mi garganta, como tantos sueños que nunca se cumplieron. El tiempo se volvió extraño. No sé si fueron segundos o minutos, pero cada instante se sentía eterno, una eternidad de frío, de impotencia, de despedida, y entonces comenzaron a aparecer los recuerdos, no los que yo quería, sino los que el destino eligió mostrarme en mi último aliento. Vi la primera vez que lo sostuve en brazos, envuelto en una cobija azul, con sus ojos diminutos buscando los míos. Vi las tardes en que lo arrullaba mientras cantaba canciones de cuna, aunque mi voz temblaba por el cansancio. Vi sus primeros pasos, torpes pero llenos de vida. Cada recuerdo era un puñal que me recordaba todo lo que estaba a punto de perder. Quise resistir. Intenté aferrarme a la vida con uñas y dientes, pero el cuerpo tiene sus propios límites. Sentí como mi corazón se agitaba desesperado, como un pájaro atrapado en una jaula, hasta que sus latidos comenzaron a espaciarse. ¡Bum! Silencio. ¡Bum! Silencio más largo.
y cada pausa era un abismo que me arrastraba más cerca de la nada. En medio de ese vacío, escuché algo. No era el grito de mi hijo, ni la respiración del hombre que me arrebató la vida. Era un murmullo, una voz suave, dulce, que me llamaba desde lejos. Ven, ya es hora. No sabía quién era. ¿Mi madre muerta hacía años? ¿Un ángel? ¿O solo mi mente deshaciéndose en delirios? Pero esa voz tenía algo, un calor extraño, una promesa de descanso. Mi visión se volvió borrosa. Las luces de la cocina se mezclaban en un resplandor tenue. Las paredes se alejaban. El techo parecía desvanecerse. Y de pronto, ya no estaba acostada en el suelo, estaba flotando, ligera como una pluma. Miré hacia abajo y lo vi. Mi cuerpo, tendido en un charco rojo, los ojos entreabiertos, la boca congelada en una súplica que jamás fue escuchada. El cuchillo manchado de sangre descansaba junto a mi mano como un testigo silencioso del crimen. El hombre, mi esposo, mi asesino, respiraba con calma, como si nada hubiera pasado. Sus manos aún temblaban, pero su mirada era fría, vacía. Yo lo observaba desde arriba, con un odio nuevo, un odio que no conocía en vida. Y entonces lo escuché, el sollozo de mi hijo, esa voz aguda, rota, que atravesó todas las capas del silencio. Corrí, o al menos lo intenté. Mi esencia se movió hacia él, hacia la puerta entreabierta. Lo vi acurrucado en un rincón, con las manos cubriéndose los oídos, con los ojos llenos de lágrimas. Quise tocarlo, abrazarlo, decirle que todo estaría bien, pero mis brazos transparentes lo atravesaron sin dejar rastro. Ese fue el momento en que entendí lo que significaba estar muerta. Tener cerca a quien amas, pero no poder protegerlo. Ver el peligro, pero no tener voz. Ser madre y al mismo tiempo ser nada. La desesperación me envolvió como un mar oscuro. Quise gritar, pero lo único que salió de mi boca fue un eco hueco, apenas un susurro que se perdió en la tormenta de afuera. Y sin embargo, algo dentro de mí se negó a marcharse. No podía dejar a mi hijo solo con ese monstruo. No podía permitir que creciera entre las sombras del terror. No, pensé con una fuerza que nunca tuve en vida. No me iré, no todavía. El murmullo lejano volvió a llamarme. Ven, descansa, pero yo lo ignoré. Mi espíritu se aferró a esa cocina, a ese suelo manchado, a ese cuchillo. Me encadené a la casa con el hierro de mi odio y el fuego de mi amor. Sentí como algo me jalaba desde arriba, como si el cielo intentara llevarme. Pero yo me aferré con uñas invisibles a este mundo. El dolor físico desapareció, sí, pero nació otro dolor, más profundo, el de ser un alma atrapada, condenada a vagar sin cuerpo, sin paz. Esa fue mi elección, y esa elección me convirtió en lo que soy ahora. La última gota de vida salió de mi cuerpo con un suspiro. Mi último aliento no fue aire, fue un juramento. Juro que no descansaré hasta que mi hijo esté a salvo. Juro que no descansaré hasta que la sangre de mi verdugo pague por la mía. Esa noche morí, pero también esa noche nací como sombra, como espectro, como venganza. Nunca imaginé que la muerte tuviera un umbral tan tangible. Pensaba que todo se apagaba, y ya, pero no. Morir fue como atravesar una puerta invisible. Lo sentí, el instante exacto en que dejé de pertenecer a mi cuerpo. Fue como quitarse un vestido demasiado pesado, como abandonar una piel que ya no servía. Vi mi cadáver, ahí, tirado en el suelo, con los ojos abiertos, vidriosos, una visión grotesca y dolorosa, porque esa mujer ensangrentada era yo, y al mismo tiempo, ya no lo era. El filo entre la vida y la muerte es un suspiro, solo un suspiro, y yo ya lo había exhalado. En ese umbral, todo se mezclaba. Escuchaba las gotas de lluvia afuera, pero también escuchaba susurros que no venían de este mundo, voces que me llamaban desde la oscuridad, voces de otros que habían cruzado antes que yo. Eran lamentos, eran cantos, eran invitaciones a soltar. Ven con nosotros, decían. Aquí no hay dolor, aquí solo hay descanso. Pero yo no podía, no aún. Miré a mi hijo, arrodillado en el marco de la puerta,
sus ojitos inundados en lágrimas. Su llanto era lo único que me mantenía atada, lo único que me impedía rendirme. Quise acercarme, tocarlo, secar sus lágrimas, pero mis manos eran humo y lo atravesaban sin dejar huella. Él no me veía, no me escuchaba. Para él, yo ya estaba perdida. El umbral me tentaba. Sentí una fuerza jalándome hacia arriba, hacia un resplandor tenue que se abría como un túnel de luz. Mi cuerpo etéreo comenzó a flotar, ligero, sin peso, y por un instante sentí paz, una paz que nunca tuve en vida. Vi campos verdes al otro lado, escuché risas, percibí rostros conocidos esperándome. Era tan fácil dejarme llevar, tan fácil rendirme, pero entonces el recuerdo regresó como un latigazo. La cara de él, de mi esposo, con la sangre en las manos y la mirada fría. Lo vi respirar tranquilo, como si nada hubiera pasado. Lo vi vivir mientras yo moría. La paz se transformó en furia. Me negué, empujé la luz con todas mis fuerzas, y el túnel comenzó a cerrarse, como si yo misma lo hubiera sellado. Los susurros se convirtieron en gritos. Algunos me rogaban que regresara, otros me maldecían por resistirme. Y así, el umbral se cerró. La luz desapareció, y lo único que quedó fue la oscuridad. Una oscuridad espesa, sofocante. Ya no era el mundo de los vivos, pero tampoco era el descanso eterno. Era un lugar intermedio, un espacio donde las almas rotas flotan, atrapadas entre lo que dejaron atrás y lo que no quieren soltar. Ahí estaba yo, entre dos mundos. Mi cuerpo yacía frío en la cocina. Mi hijo lloraba, abrazando sus rodillas. Mi verdugo se tambaleaba, limpiando sus manos con indiferencia. Y yo, atrapada en el umbral, entendí mi destino. No podía seguir adelante, pero tampoco podía volver. Y entonces lo sentí. La transformación, el dolor físico desapareció, pero otro dolor, más hondo, comenzó a arder en mi esencia, la impotencia. Esa impotencia que se convirtió en cadenas. Vi cómo mis pies no tocaban el suelo, cómo mi reflejo ya no existía en los espejos. Intenté gritar, pero solo salió un susurro helado que estremeció las ventanas. Era el inicio de algo nuevo, de algo que nunca pedí ser. En el umbral descubrí que el amor y el odio pesan igual, y yo cargaba con ambos. El amor por mi hijo me mantenía cerca, el odio hacia mi asesino me ataba al lugar de mi muerte. No había escape, no había cielo ni infierno para mí, solo esa casa, esa cocina, esa sangre que nunca se borraría del suelo. Comprendí que ya no era mujer, ni madre, ni esposa. Era sombra, era memoria viva del dolor, era espíritu condenado. El umbral me había mostrado la luz, y yo la había rechazado. Ahora, lo único que me esperaba era la eternidad en penumbras. Y aún así, no me arrepentía, porque sabía que mientras yo permaneciera, él nunca estaría en paz. Y aunque ya no podía abrazar a mi hijo, podía protegerlo a mi manera, atormentando al monstruo que le arrebató a su madre. Ese fue mi pacto, no con Dios, no con el diablo, sino conmigo misma. El umbral se cerró para siempre detrás de mí, y lo crucé no hacia la luz, sino hacia la condena, una condena que yo misma elegí. El umbral quedó atrás, ya no había luz ni promesas de descanso, solo quedaba este lugar, este hogar convertido en tumba. Al principio pensé que seguiría sintiendo el mismo dolor que me arrancó el último aliento, el cuchillo, la sangre, el frío del suelo, pero no, el dolor físico desapareció. Lo que quedó fue algo peor, la memoria del dolor. Esa memoria se repetía en mi cabeza una y otra vez, como un eco interminable. Cada vez que cerraba los ojos, si es que aún podía cerrarlos, revivía la escena, su mano levantando el cuchillo, el filo entrando en mi piel, el llanto desesperado de mi hijo. Y esa repetición, poco a poco, empezó a transformarse. Primero fue tristeza, una tristeza tan profunda que se sentía como un abismo. Lloré, aunque ya no tenía lágrimas. Mi llanto era viento, era lamento que hacía temblar las ventanas. Después fue impotencia, el ver a mi hijo tan cerca y no poder tocarlo, el ver a mi verdugo caminar libremente, respirar, beber otra vez como si nada.
Esa impotencia era un veneno que recorría lo que quedaba de mí. Y finalmente, ese veneno se convirtió en odio. El odio es fuego que no necesita cuerpo para arder. Lo sentí encenderse en mi esencia, en mis huesos invisibles, en mi sombra incorpórea. Cada vez que recordaba su risa después de matarme, el fuego crecía. No quería irme, no quería perdonar, no quería descansar, quería quedarme, quería verlo sufrir, quería que su vida fuera un infierno, igual que él convirtió la mía. Fue entonces cuando lo descubrí. Mi rabia podía mover cosas. Al principio eran apenas vibraciones, un vaso que temblaba, una silla que crujía. Mi furia se convertía en energía. Y cada vez que la invocaba, el ambiente se helaba, la casa entera parecía respirar conmigo. La primera vez que lo asusté fue accidental. Él estaba sentado en la sala, bebiendo de nuevo, como si la sangre aún fresca en la cocina no significara nada. Yo lo observaba, flotando a su alrededor, deseando con todas mis fuerzas que él sintiera al menos una pizca de lo que yo sentí. Y entonces el foco de la sala explotó, sin motivo, sin previo aviso. El vidrio cayó sobre su mesa. Él se levantó, confundido, murmurando maldiciones. No sabía que era yo. No sabía que estaba empezando a cobrar fuerzas. Esa noche descubrí que el odio no me debilitaba. Al contrario, me fortalecía. Cada vez que lo recordaba, cada vez que lo maldecía, mi presencia se hacía más sólida, mis susurros se volvían más claros, mis pasos invisibles más pesados. Vi el terror en sus ojos la primera vez que escuchó mi voz. Fue apenas un murmullo, un eco detrás de su oreja. Asesino. Él giró bruscamente, buscando a alguien en la oscuridad, pero no había nadie. Yo reí, aunque mi risa no sonaba como antes. Era hueca, distorsionada, llena de rabia, y por un instante lo vi temblar. Ese temblor fue mi victoria, pero no era suficiente, no aún. Mi hijo, él era la razón por la que decidí no cruzar al otro lado. Lo veía dormir, abrazado a una cobija, con los ojos hinchados de tanto llorar. Me acercaba, intentaba acariciar su cabello, pero mis manos lo atravesaban. Eso era lo que más dolía. Sin embargo, descubrí que podía protegerlo de otra forma. Cada vez que su padre se acercaba demasiado a su cuarto, yo desataba mi furia. Portazos, vidrios que se rompían, voces en la oscuridad, lo suficiente para alejarlo. Él empezó a temer a la casa. Decía que había algo extraño, que las paredes susurraban. Yo sonreía desde la penumbra. Sí, eran las paredes, eran los suelos, era cada rincón, era yo. El dolor ya no era mi condena, era mi arma. Y el odio era el combustible que me mantenía en este mundo. No sé cuánto tiempo pasó, días, semanas, quizás meses. El tiempo no fluye igual para los muertos, pero cada segundo era una oportunidad de hacerle pagar. A veces lo observaba dormir. Se retorcía en la cama, sudando, murmurando mi nombre entre sueños. Sus pesadillas eran mi obra. Yo susurraba en la noche, yo tocaba las paredes, yo hacía crujir el suelo bajo su cama, y aunque el odio me consumía, también me daba un propósito, porque si no lo odiaba, me disolvería. Si no lo odiaba, desaparecería en la nada. El amor me ataba a mi hijo, el odio me ataba a mi verdugo. Esa combinación era mi condena y mi fuerza. Comprendí que ya no era libre, nunca lo sería, pero también comprendí que ya no era víctima, ahora era cazadora. Mi casa, mi cocina, mis paredes, ya no eran su refugio, eran mi territorio, y mientras él viviera, yo estaría aquí, esperando, observando, alimentándome de su miedo, porque lo que me arrancó la vida, ahora me daba poder. Y así, el dolor se convirtió en odio, y el odio, en mi existencia eterna. He vagado en esta casa más tiempo del que puedo contar. Para ustedes, los vivos, quizás fueron días, meses, tal vez años. Para mí, cada segundo es un eco interminable, una repetición sin fin de la noche en que morí. Y me he preguntado, una y otra vez, ¿por qué sigo aquí? ¿Por qué mi alma no cruzó el umbral, como tantas otras? La respuesta es clara, aunque me duela admitirlo.
estoy condenada porque yo misma elegí quedarme. El amor a mi hijo me ata a este mundo. Ese niño, con sus ojos inocentes, fue lo último que vi antes de que mi vida se apagara. No pude abrazarlo en mi último aliento. No pude protegerlo de la bestia que compartía mi techo. Y esa deuda, esa herida, no me deja partir. Cada vez que lo veo dormir, con su pequeño cuerpo acurrucado en la cama, me duele no poder tocarlo. Extiendo mis manos transparentes, pero lo único que logro es atravesar su piel como si fuera aire. Ese vacío, esa impotencia, es la cadena más pesada de todas. Pero el amor no es mi única cadena. El odio me ata con la misma fuerza. El hombre que me quitó la vida aún respira, aún camina por esta casa como si nada. Lo veo encender un cigarro, lo veo beber otra botella, lo escucho maldecir. Cada gesto suyo es un recordatorio de que la justicia nunca llegó. Nadie lo castigó, nadie me vengó. Mi muerte no fue noticia. Fue un silencio incómodo, una mentira más en el barrio. Él dijo que fue un accidente. Y yo, la muerta, no tuve voz para desmentirlo. Esa injusticia es un peso insoportable. ¿Cómo descansar si mi asesino vive libre? ¿Cómo cerrar los ojos eternamente si mi hijo aún está en peligro bajo su techo? Y entonces lo entendí. Mi condena no es un castigo divino. No es que los cielos me hayan negado la paz. Soy yo. Soy yo la que no puede, la que no quiere soltar. Estoy aquí porque mi historia no ha terminado. Algunas noches, mientras floto por los pasillos, escucho voces de otros muertos. Sus lamentos llegan como un viento helado. Déjalo ir, ven con nosotros. Pero yo no respondo, porque mi lugar no está con ellos. Mi lugar está aquí, vigilando, recordando, castigando. Sí, soy un fantasma, pero no soy un alma perdida sin propósito. Mi condena tiene razón, proteger y vengar. He intentado marcharme, lo confieso. Hubo noches en que la fatiga me envolvía, en que sentía que desaparecer sería un alivio. Cerraba los ojos y dejaba que la oscuridad me arrastrara. Pero siempre, siempre escuchaba la misma voz, la de mi hijo, llamándome en sueños. Mamá, esa palabra, dicha entre sollozos, me devolvía al umbral, y yo me aferraba de nuevo a este mundo. No podía traicionarlo, no podía dejarlo solo. Y entonces, cuando mi amor flaqueaba, venía el odio a sostenerme, la imagen de su padre levantando el cuchillo, su risa hueca después de matarme, su indiferencia mientras mi cuerpo se enfriaba. Esos recuerdos alimentaban mi furia, me daban fuerza para seguir siendo sombra. Así descubrí que mi condena no era una prisión impuesta, era una decisión. No descanso porque no quiero, no cruzo porque no debo. Y aunque este destino me duela, aunque me convierta en algo que nunca soñé ser, lo acepto, porque mi hijo merece una madre, aunque sea una madre hecha de aire y susurros, y porque mi asesino merece un castigo, aunque venga de manos invisibles. Esa es la razón de mi condena. Estoy encadenada por amor, estoy encadenada por odio, y esas cadenas no se romperán hasta que se cumpla lo inevitable. Dicen que los muertos no regresan, que lo que se va no vuelve, pero yo estoy aquí, y cada rincón de esta casa lleva mi huella. Al principio, mi presencia era apenas un murmullo, una vibración en el aire, pero poco a poco, las señales comenzaron a ser imposibles de ignorar. La primera vez fue en la cocina, el lugar donde morí. Él estaba sentado, con otra botella en la mano, con la mirada perdida, y yo, llena de rabia, concentré toda mi fuerza en el cuchillo que aún descansaba en la mesa. No lo moví mucho, apenas un pequeño giro, apenas un sonido metálico, pero fue suficiente. Él levantó la cabeza, confundido, buscando el origen del ruido, y yo sonreí desde la sombra. Esa fue mi primera victoria, demostrarle que no estaba solo. Luego vinieron las puertas que se cerraban de golpe, los focos que explotaban sin razón, los espejos que se agrietaban de repente. Cada estallido era mi voz, cada vibración era mi grito. Su miedo creció con cada señal. Lo veía sudar en las madrugadas, lo veía hablar solo, maldiciendo, rezando, suplicando. Nunca había rezado en vida, pero mi sombra lo obligó a hacerlo. Mi hijo también comenzó a notarlo.
No de la misma manera, claro. Para él, mi presencia no era terror, sino protección. Había noches en que se despertaba llorando, con miedo a la oscuridad, y entonces yo me acercaba. No podía tocarlo, pero podía rodearlo con mi esencia, envolverlo en un frío que no asustaba, sino que lo calmaba. Él dejaba de llorar. Se quedaba dormido de nuevo, como si sintiera que yo estaba ahí, cuidándolo, y esa sensación me daba fuerza para seguir. Pero cada señal tenía un costo. Cuanto más fuerte me manifestaba, más profunda era mi condena. Me hundía más en este mundo, me alejaba más de la luz. Aún así, no me importaba, porque cada vaso roto, cada sombra proyectada en la pared, era un recordatorio de que él, mi asesino, nunca estaría en paz. Una noche lo encontré frente al espejo del baño. Se inclinaba sobre el lavabo, con los ojos rojos, el rostro cansado. Yo me paré detrás de él, invisible, pero concentré toda mi furia en el cristal. Y entonces, él lo vio. Por un instante fugaz, mi reflejo apareció detrás del suyo, mi rostro pálido, mis ojos hundidos, la sangre en mi pecho. Gritó. Golpeó el espejo, lo rompió en 1000 pedazos. Pero ya era tarde. Había visto lo que debía ver, que yo no me había ido, que yo lo seguía. Esa fue mi advertencia. Y no fue la única. En las madrugadas, cuando el viento soplaba fuerte, yo caminaba por el pasillo. Mis pasos resonaban en la madera, aunque nadie más que él los escuchaba. Golpeaba las paredes suavemente, susurraba su nombre en su oído. A veces me acercaba a su cama y dejaba que el frío de mi esencia lo envolviera hasta hacerlo tiritar. Él despertaba empapado en sudor, jadeando, mirando a todos lados. Y yo estaba ahí, aunque no pudiera verme. Cada señal era un recordatorio, cada sombra era una advertencia, y cada vez que el miedo lo consumía, mi odio se calmaba un poco, solo un poco. Pero no todo era para él. Algunas señales eran para mi hijo. Dejaba que su lámpara de noche permaneciera encendida aunque estuviera apagada. Hacía que su juguete favorito apareciera junto a su almohada, aunque lo hubiera dejado en otro cuarto. Y a veces, cuando lloraba en sueños, susurraba su nombre con un eco suave, para que sintiera que su madre nunca lo había abandonado. Él sonreía dormido, y yo lloraba en silencio, aunque mis lágrimas ya no eran de agua, sino de viento y de sombra. Las señales crecieron con el tiempo. La casa se convirtió en un lugar que respiraba conmigo. Las paredes crujían, los muebles se movían, las luces parpadeaban. Los vecinos comenzaron a murmurar. Decían que esta casa estaba maldita, que algo oscuro habitaba en ella. Tenían razón. Yo era esa maldición, pero no me importaba, porque mi objetivo nunca fueron los vecinos. Mi objetivo siempre fue él. Lo vi desmoronarse poco a poco, cada vez más paranoico, cada vez más cansado, cada vez más temeroso de entrar a la cocina. Esa misma cocina que antes era su reino, ahora era mi territorio. La ironía me daba fuerzas. Yo, la víctima, me convertí en verdugo. Y él, el verdugo, ahora era la presa. Mis señales no eran solo advertencias, eran promesas. Promesas de que tarde o temprano su castigo llegaría. Y cada día que pasaba, cada noche que lo veía temblar, sabía que estaba cumpliendo mi condena. Porque mi condena no era sufrir eternamente, mi condena era recordarle, a él y a todos, que la muerte no siempre significa el final. A veces, la muerte es apenas el comienzo. La casa ya no era suya, nunca más. Cada sombra, cada rincón, cada aliento de aire frío me pertenecía. Él lo sabía, ya no dormía, se quedaba sentado en la sala, con la luz encendida, murmurando entre dientes. Intentaba convencerse de que todo eran casualidades, los ruidos, los objetos que se movían, los susurros en la oscuridad, pero en el fondo sabía la verdad. Yo estaba aquí, yo lo observaba, yo lo esperaba. Su miedo creció tanto que comenzó a hablar conmigo, aunque no podía verme. «Déjame en paz», gritaba. «Maldita sea, déjame tranquilo». Y yo respondía, no con palabras claras, sino con ecos, con voces distorsionadas que llenaban los pasillos. A veces le repetía la última palabra que escuché de él antes de morir. Nada,
Se la susurraba al oído, una y otra vez, hasta que él se tapaba la cabeza con las manos, desesperado. Cada noche era peor. El cuchillo, el mismo que usó para matarme, lo perseguía. Lo encontraba en lugares donde no lo había dejado. Sobre su cama, en el baño, incluso dentro del refrigerador. Lo veía, lo tocaba, y su mano temblaba. Yo reía. No era una risa humana. Era el eco hueco de un espíritu que ya no conoce la compasión. Mi hijo, en cambio, nunca vio esas cosas. Para él, mi presencia era un manto de calma. Lo cuidaba en silencio, lo protegía del monstruo que era su padre. Si él se acercaba demasiado a la puerta de su cuarto, yo hacía sonar un portazo, o hacía que las luces parpadearan, obligándolo a retroceder. Cada día que pasaba, la línea entre la cordura y la locura se borraba para él. Se volvió paranoico, evitaba los espejos, hablaba solo, golpeaba las paredes buscando a quien lo vigilaba. Y yo estaba en todas partes. Finalmente, una noche, bebió más de la cuenta. Cayó de rodillas en la cocina, el mismo lugar donde me quitó la vida. Con las manos manchadas de sudor y lágrimas, gritó al vacío: «Perdóname por lo que hice, perdóname». Pero yo no podía perdonar. Me incliné sobre él. Él no me veía, pero sí me sentía. El aire se volvió helado. Sus manos comenzaron a temblar, y un susurro le rozó la nuca. «Tu perdón llega demasiado tarde, asesino». Se desplomó, llorando, suplicando a un Dios que nunca escuchó mis ruegos en vida. Y yo sellé mi condena con una última maldición. Cada vez que cierres los ojos, verás mi muerte. Cada vez que respires, sentirás el filo del cuchillo en tu pecho. Nunca escaparás, porque yo soy tu sombra. Desde esa noche, nunca volvió a dormir tranquilo. Y hasta hoy, sus gritos aún recorren estas paredes, gritos que solo los atentos pueden escuchar, en la oscuridad más profunda,